paciente. El tema de ella es costos de la no calidad. Gracias. Vamos a poner el cronómetro para intentar cumplir con el horario. Bueno, gracias por la invitación, primero. Y si ya ponen la presentación, arrancamos. Bueno, esta va a ser nuestra agenda en estos 20 minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de no calidad? La historia de Sofía, iba a traer otra historia, pero la de Sofía es una reciente y es verdad, aunque no tenga que ver con diálisis y me pareció que estaba bueno. ¿Cómo podemos clasificar los costos de la no calidad? Voy a tocar, como no podemos ver todo, porque en 20 minutos no se puede, voy a parar en algunos puntos más importantes. Uno de ellos, el tema de la judicialización de la medicina, otro de los eventos adversos y plantear algunas líneas de trabajo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de no calidad, ¿no? Y bueno, hablamos justamente de servicios que no cumplen con los estándares, que generan desperdicio, que generan daño y que generan una inadecuada experiencia de pacientes y de profesionales. Y esto tiene un enorme impacto que uno de los mensajes de la charla es tenemos que empezar a medir, porque hay que cambiar el paradigma de cómo medimos económicamente el costo de las prestaciones en salud. Entonces hay un impacto enorme que no se ve en las facturas y que tiene que ver con cómo se ven afectados los pacientes, las familias, el equipo de salud, el desvío millonario que hay por la no calidad. Y hay datos internacionales, organismos como la OMS o la OCDE nos cuentan que el 30% en países desarrollados, imagínense en los que no, del gasto en salud es gasto en no calidad, ¿no? En prácticas que generaron eventos adversos. Después les voy a mostrar números nuestros de la Argentina, que por suerte, justo charlábamos con Fabián, nosotros hace 15 años que tenemos un programa donde medimos mucho indicadores de costo económico, ¿no? Y hoy vamos a ver que sí, que realmente el costo de los eventos adversos se lleva un montón de plata y entre eso y la sobreutilización de servicios estamos en un 50% de ese 30%. Números americanos, 25% del gasto sanitario mundial se pierde en ineficiencias y atención de bajo valor. Después vamos a hablar un poquito de qué es valor. Solo en Estados Unidos una pérdida de 930.000 millones de dólares por año. Y este desperdicio masivo de fondos podría utilizarse para tener una medicina más accesible y de mayor calidad para todos. ¿Qué tipos de costos tenemos? Bueno, tenemos, por un lado, el costo directo, ¿no? Que es quizás el que un poco más se mide, que tiene que ver con la prolongación de la estancia hospitalaria, con las reinternaciones, con la mala gestión clínica, con los tratamientos adicionales, pero después hay un costo indirecto, que tiene que ver con los días caídos de trabajo, con la litigiosidad en salud. El costo de oportunidad, todo lo que no pudimos hacer porque utilizamos esa cama que podría haber sido utilizada, por ejemplo, para otro paciente. Costos intangibles que tienen que ver con el costo emocional en pacientes y en el equipo de salud. Hoy tenemos que empezar a hablar de los costos del burnout, de los costos de la sobrecarga de trabajo, de todo lo que tiene que ver con las segundas víctimas, con el cuidado del equipo de salud. Y después el malgasto lo vamos a ver al definir lo que es hoy prevención cuaternaria. La historia de Sofía. Sofía es una joven que va a la guardia porque se había golpeado la cabeza, traumatismo de cráneo, sin pérdida de conciencia, no se había desmayado, o sea, no tenía indicación de tomografía, pero como la familia insistía, ¿por qué doctor no le pide? El médico pone TAC por insistencia familiar, eso decía la historia clínica, ¿no? Le encuentran, le hacen la tomografía sin contraste, le encuentran algo que parecía o no, que daban la duda si era o no una lesión. Entonces, ¿qué dice el que informa la tomografía? Por si acaso pónganle contraste. Entonces, le hacen la tomografía con contraste, hace una reacción adversa al contraste, no había un adecuado protocolo de gestión de reacción adversa al contraste en el centro de tomografía, hace un paro cardíaco, hipoxia y queda con daño cerebral severo. Fíjense que todo empezó con un estudio que no era necesario, ¿no? Y si vamos viendo la cadena de errores,
termina con una paciente que nunca más va a volver a ser la misma y creo que tenía 15 o 16 años. Bueno, entonces, cuando hablamos de desperdicio y de no calidad, ¿de qué hablamos? Hablamos, por un lado, de que los pacientes no reciben la asistencia que merecen. Después que desviamos recursos haciendo estudios de más, duplicidad terapéutica, o que lo hacemos bien, pero lo podríamos hacer con menos recursos. Nos metemos ahora un poquito en judicialización de la medicina. Una de las tantas tareas que me tocan hacer en mi cargo es tener un equipo que defendemos al equipo de salud ante los reclamos judiciales. Tenemos una base de datos de más de 10.000 juicios gestionados todos por nosotros, o sea que atrás de cada número nosotros conocemos el caso y les traje estos dos indicadores que usamos para que ustedes vean qué pasa con los eventos adversos en la justicia. Un indicador es el riesgo y el otro es la entidad. El riesgo estos son datos para el abogado. ¿Qué significa? ¿Fallaron los procesos? ¿No fallaron? ¿Lo voy a perder en el juicio? Entonces, por ejemplo, le operamos el lado equivocado y bueno, el riesgo es alto. Lo vamos a perder. La entidad no tiene nada que ver con el riesgo y es cuán mal le fue al paciente. Entonces yo tengo un trabajo de parto perfecto, pero nace un niñito con parálisis cerebral, la entidad es alta, pero quizás el riesgo no. Bueno, de estos 10.000 juicios, el 50%, y esto evaluado por un equipo entrenado y que hace medicina asistencial, tenía riesgo alto. Y este es uno de los mensajes. Era difícil pararse a defenderlo porque todos los procesos de atención habían fallado. La entidad, casi el 50%, era grave lo que le pasó, independientemente del riesgo. Entonces, primer mensaje cuando hablamos de litigiosidad en salud, cuidado, equipo de salud, que si bien existe la litigiosidad indebida o lo que conocemos como industria del juicio, es un porcentaje, pero como equipo de salud tenemos que ver el porcentaje donde todo falló. ¿Por qué? Porque la aventura judicial, los peritos agarramos el up-to-date y nos va muy bien y lo ganamos. El problema está en aquellos casos donde las fallas fueron tantas y tan graves que nos cuesta pararnos ante una familia y cumplir con el rol que nos toca, que es defender a aquella institución o a aquel profesional. Los costos de la judicialización también son muy altos. Acá traje algunos datos, ni los vamos a leer todos, pero los costos están dados también por las pólizas de seguros que las instituciones y los profesionales tienen que contratar, los promedios, estos son promedios americanos, yo después les voy a compartir datos nuestros, y las especialidades más demandadas, y ahora les voy a mostrar un número feliz para ustedes, porque los números en nefrología, no sé si a Fabián le da lo mismo, pero no está dentro del top 10 de las especialidades más demandadas. Siempre cirugía, traumatología y tocoginecología eran las especialidades más demandadas, ahora esto cambió un poquito. Vamos a ver datos de Argentina. ¿Qué nos pasa en la Argentina? En la Argentina es bastante complejo el tema de la judicialización. Tenemos alta litigiosidad, por lo tanto, mucha medicina defensiva, muchas prácticas que hacen los profesionales tienen que ver con el temor a un reclamo judicial. Juicios larguísimos, estamos teniendo ahora sentencias de hace 12 años y después pagamos, obviamente, la tasa activa, estamos pagando inflación y a veces se termina pagando la actualización mucho más de lo que fue el monto de la sentencia por el daño. El beneficio de litigar sin gastos excede lo que podamos charlar ahora, pero esto hace que al no pagar la familia que reclama ninguna tasa, se piden 2.000 millones, ahora nosotros tenemos un caso por 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque al no haber tope, se pide lo que se pide. Y entonces después es mucho más difícil ajustar los montos de la sentencia. Bueno, estos son los datos del año pasado. Fíjense que no está, acá en nefrología no aparece, ¿no? Atendimos 685 casos, es más o menos el número de juicios que atendemos por año. Traumatología, cirugía plástica y obstetricia se llevan por lejos casi el 50% de los reclamos judiciales. Bueno, hasta acá la judicialización. Nos vamos a pasar por rapidito, esto era solamente para hacerles un listado, pero hay un desvío que tiene que ver con la gobernanza, con la mala administración. Dentro de este grupo ponemos todo lo que es medicalización al final de la vida, insuficiente evaluación de las tecnologías sanitarias. Y acá les traje otro ejemplo concreto de hace poquito que me pareció súper interesante y tiene que ver con cuál es el criterio de qué es el costo y cómo calculamos el costo
y el costo directo o el costo que no siempre vemos. Me llaman los infectólogos y me dicen, mira, Mariana, no nos están aceptando comprar el método rápido para diagnóstico bacteriológico que nos permitiría tener diagnóstico en pocas horas cuando el cultivo tradicional lleva, todos saben, 48, 72 horas. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la cuenta. El método rápido nos permite desescalar el esquema antibiótico, nos permite que el paciente esté menos tiempo internado, por ende, nos permite generar menos resistencia, o sea, desde el punto de vista de la gestión clínica, a nadie le cabe duda que el método rápido es el que teníamos que comprar, pero compras y los gerentes administrativos decían, no, es más caro. Bueno, empezamos a buscar casos. Fíjense paciente colonizado, múltiples comorbilidades, el tratamiento empírico inicial costaba 652.000 pesos. Si hubiéramos hecho el método tradicional, hubiera estado 3-4 días con ese esquema. Método rápido, pudimos desescalarlo a 4.200 pesos, 93% menos el costo, simplemente por comprar un método que costaba un poco más caro, pero que nos permitía millones de beneficios. Otro ejemplo, 50.000 pesos tratamiento empírico inicial, ahí les puse el medicamento y lo que costaba. Cultivo rápido lo pudimos bajar al 70%, o sea, 70% del costo lo bajamos al 30% por tener rápido el resultado. Entonces, esto es un poco lo que nosotros, cuando queremos mostrar la costo-efectividad de la gestión de calidad, tenemos que hacer para convencer de que esto vale la pena a quienes tienen el poder de decisión sobre la economía. Yo siempre digo que tuve que aprender todo esto y así logré arrancar de un equipo unipersonal a hoy tener 32 personas. Pero hubo que demostrar que esto que hacíamos era costo efectivo desde el punto de vista económico, más allá de todos los beneficios que nosotros le encontrábamos desde la gestión de la calidad y del paciente. ¿Qué vemos frecuentemente en todo lo que tiene que ver con la gestión de compras? Por un lado, el sector de compras en forma autónoma midiendo solo costo directo, comprando por precio. Hace 3 o 4 días tuvimos un paro respiratorio en el quirófano por confusión de ampollas, atracurio por diclofenac. Si alguno usa esto, sabrá que en Argentina son 2 ampollas reparecidas, pero resulta que cuando vamos a ver a farmacia comprábamos 2 atracurio. Uno estaba re bien identificado, grande, las letras, todo hermoso, y el otro nada, era igual al diclofenac. Este evento había sido con ese. Cuando averiguo los costos, el bien identificado era más barato. Bueno, obviamente ya está, decisión, no compren más el otro, ¿no? Pero la gestión tiene que estar integrada, o sea, los usuarios tienen que participar de la gestión de compras. Lo mismo cuando desaparece, cosa que nos pasa bastante en nuestro país, un producto de mercado y tenemos que salir a probar alternativas, ¿no? Entonces, armar equipos de trabajo que prueben, que hagan un informe técnico antes de definir cómo seguimos. Bueno, otro tema, vamos así salpicando de un tema al otro. Prevención cuaternaria. ¿Qué es la prevención cuaternaria? Son todas aquellas actividades que nosotros hacemos para reducir el daño producto de la realización de estudios innecesarios o de prácticas innecesarias a los pacientes. Reducir intervenciones que no aportan valor y que pueden generar daño. Y ahora entramos a otro tema, quizás al que más me dedico todos los días, que tiene que ver con los eventos adversos. ¿Cuál alto es el impacto de los eventos adversos en la atención de la salud? Bueno, tenemos números globales, números del mundo. Esto fue bastante discutido, si era la 10ª causa, la 3ª o la 14, no importa, pero está dentro de las causas más importantes de mortalidad en el mundo, el daño no intencional generado por el equipo de salud, que es lo que llamamos eventos adversos. El promedio, y esto se mide por una metodología estandarizada, que son los Global Trigger Tools, es que hasta el 30% de los pacientes que se van de alta de una clínica se llevan un daño opuesto. Ahora les voy a mostrar números de la Argentina. Los números globales en países como España, Canadá, Australia o Estados Unidos están alrededor del 10%, pero no logran bajar ese valor y eso hace que se mueran en Estados Unidos hasta 400.000 personas por año por eventos adversos. Pero quizás el número más importante y que es común a todos y que nosotros no pudimos bajar en todos estos años es que el 50% de las cosas malas que pasan son evitables, ¿no? Infección por falta de profilaxis antibiótica, por ejemplo, caída de la cama porque el paciente no tenía las barandas bien puestas. Entonces, es un número muy alto,
50%. Vamos a lo económico. No puede ser que el 15% de lo que gastan los hospitales sea para pagar los eventos adversos. Sin embargo, es así. Les muestro otro trabajo. Este es uno que me gustó mucho, hecho por los australianos, pero lo que importa es que el número sigue siendo el mismo, 13, 14, 15, hay hasta del 20% del gasto se va en eventos adversos evitables. Números de Argentina. ¿Cómo estamos acá? Bueno, hay una encuesta que hicimos con el Ministerio de Salud hace unos años que mostró que en las instituciones, a pesar de que a nosotros nos parece, porque los que nos rodean todos hacen algo de calidad, son muy pocas las instituciones en nuestro país que tienen un programa de gestión de riesgos y calidad. Son muy pocas. El número de eventos adversos, hemos formado un grupo, una red que mide, que ya superamos las 75 instituciones que estamos en esta red. Estamos entre el 10 y el 30% de eventos adversos en la Argentina. Poca información de lo que es el ámbito ambulatorio y la medicina prehospitalaria. Y ahora, por lo menos con nuestra ley de calidad y seguridad, pensamos que se abre una puerta para empezar a tener más información. ¿Por qué vamos tan lento? Bueno, creo que ahora, Fabián, vas a hablar de la cultura, ¿no? Uno de los temas centrales tiene que ver con, la estadística, que tenemos muy poca información que nos permita gestionar y tenemos que hacer un gran cambio de paradigma con respecto a la cultura organizacional. Y creo que esto sigue sin estar, a pesar de la ley, todavía en las agendas de los líderes sanitarios de la Argentina. Según el IBEAS, un estudio ya medio viejito, la prevalencia de eventos adversos en la región es del 20%. Nosotros tenemos además este tema de la judicialización de la medicina y que en la justicia los jueces, y esto a mí me tocó decírselos a los jueces, no tienen en cuenta si había o no un programa de seguridad. Bueno, se infectó, no importa si vos hiciste todo o no hiciste nada. Entonces, estamos tratando de cambiar ese paradigma. Y por último, en el 2019 hicimos una encuesta nacional de cultura de la seguridad y la mayoría de los profesionales contestó que creía que el sistema de su organización era punitivo y que estábamos muy lejos de una cultura justa. Bueno, y ahora les voy a contar un ejemplo, no sé cómo estoy ya con el tiempo para terminar, les voy a contar un ejemplo de algo que estamos haciendo. A ver qué me dice mi cronómetro. Se me paró, así que, ¿cómo vengo? 18. Bueno, voy a llegar bien. Bueno, había que hacer, alguien dijo en alguna de las charlas anteriores que, bueno, que había que pagar la calidad, que había que pagar diferencial, ¿no? Y justo yo les quería contar de esto. En Canadá hicieron un trabajo que nosotros lo copiamos porque es un modelo actuarial bastante fácil, que dijeron, bueno, a ver, nuestra tasa de eventos adversos es tal, o sea que tenemos tantos eventos adversos, 47% evitable, esto es lo que cuesta la no calidad en Canadá. Bueno, dijimos, esto lo podemos medir. Entonces, estos son nuestros números hasta el 2024, no llegué a cargar el 2025, porque son datos que ya tenemos. Dijimos, bueno, nuestra tasa de eventos adversos en el 2024 estaba en 11.6, ¿no? Es las clínicas que forman parte del programa que yo dirijo. Entonces, podíamos sacar el cálculo de Canadá. ¿Por qué? Porque también tenemos la prolongación de la estancia. En el 2024 la prolongación de la estancia nos dio 6.6. Esto quiere decir que solamente en las clínicas que tienen el programa, 58.641 días camas tuvieron que ver con eventos adversos. Es un número, ¿no? Calculen cuánto cuesta un día cama, un día de internación. Entonces ahí convencimos a nuestros líderes económicos que había que generar un programa de pago basado en valor, que todavía nos queda un camino largo, pero ya lo tenemos instalado. Entonces, queríamos implementar un programa que premie la calidad y que castigue en algún punto la no calidad, eventos graves evitables. Bastante restringido, pero pensando que esto podía contribuir a la cultura de seguridad y estimular el desarrollo de programas en las instituciones. ¿Con qué teníamos que lidiar? Bueno, con un montón de cosas, lo voy a pasar rápido para no pasarme del tiempo, pero decidimos que había que hacerlo por las buenas y por las malas. Entonces, por las buenas era premiar, armamos un mini scoring y premiar a aquellas instituciones. ¿Y cómo las premiábamos? Bueno, a mí me toca estar en una institución que por un lado es financiador, por otro lado es prestador y por otro lado es asegurador, ¿no? Me pongo el sombrero dependiendo de dónde estoy. Entonces digo, bueno, a ver, desde el seguro
al momento de renovar la póliza, vamos a tener en cuenta esto. Desde la prestación, bueno, vamos a pagar un porcentaje chiquito más a aquellas instituciones sobre el global de la facturación que el scoring les dé bien. Entonces hicimos 2 ramas. Hicimos un scoring, que obviamente, teniendo acá la gente de ITAES, medio que me da vergüenza decirlo, pero es una mini versión de lo que puede ser un sistema de acreditación. Pero dijimos, bueno, tomamos 9 capítulos y los vamos a evaluar. El primer capítulo es si tienen una acreditación externa, ¿no? Y después vamos pasando, haciendo el concepto de gestión integral del riesgo. Entonces, incluimos acá todo lo que es autonomía de la voluntad, consentimiento informado, directivas anticipadas, atención de menores, no solamente lo que llamamos habitualmente seguridad del paciente. Con esto clasificamos a las instituciones y en función del resultado, bueno, obtienen o no beneficios. ¿Cómo probábamos si esto servía? Bueno, como también somos prestadores, dijimos, vamos a probar en casa. Entonces, tomamos las 8 clínicas propias e hicimos durante un año una prueba con los auditores. ¿Qué le agregamos? Un portfolio de herramientas. Entonces, decir, bueno, a vos te dio mal, identificación del paciente, acá te entrego un cuadernito con herramientas y con estrategias para que la próxima vez que te venga a medir te dé mejor. Esto lo voy a pasar porque no voy a llegar con el tiempo, pero es la lista de herramientas de este portfolio. Por supuesto que esto es gratuito y acá les muestro los resultados y terminamos. Durante un año medimos en clínicas propias que se supone tienen un programa de calidad de 20 años. Deberían ser muy buenas y tener pocos eventos adversos. Gastamos esto estamos hablando año 2023, se hizo este corte, 1.500 millones de pesos en el 2023 en eventos adversos evitables. 1.550 eventos detectados por los auditores, o sea que ahí ya teníamos un subregistro porque hubo que entrenar a los auditores para que pudieran detectarlos. Infecciones, complicaciones quirúrgicas y eventos asociados a medicación fueron por lejos los 3 eventos más reportados. Entonces, hoy sabemos que el cambio cultural es costo efectivo y justo con esto le dejo la pelota a Fabián para que siga. Capacitar y entrenar al personal. Programas de participación. Hay que animarse a que los pacientes participen. Ya escuché que ustedes tienen bastante desarrollado esto, participación activa. Programas de reporte voluntario de incidentes cambian la cultura. Gobernanza clínica y estándares de seguridad. Programas de pago basado en valor. Tenemos que empezar a animarnos a desarrollar estos programas. Pero les cuento un dato. Cuando íbamos, la institución que decía, no, pero débitos no. Premiame, pero si algo me sale mal, no me debites, ¿no? Entonces decimos, no, hay que animarse, ¿no? Estábamos hablando solo de eventos graves y evitables. Tenemos sólida evidencia, ¿sí? Que nos respalda de todo lo que tiene que ver con que la mejora de indicadores y la mejora de resultados va de la mano de una costo-efectividad económica clarísima. Y el último tema que me parece que hay que poner en la agenda, que todos tenemos que poner en la agenda, es el tema de la resistencia antibiótica, la resistencia antimicrobiana. PROA y PRODO. No debería haber ninguna institución que no tenga un programa de uso adecuado de antimicrobianos y un programa de diagnóstico, porque esto nos va a llevar puestos a todos, ¿no? Vamos a llegar al 2050 con millones de muertes en forma directa por resistencia antimicrobiana y es un tema que yo quería traer a la agenda acá porque uno de los eventos más frecuentes que ustedes tienen son las infecciones asociadas al catéter. Para terminar, entonces, ¿cómo nos ponemos en marcha? Implementando programas de reporte y gestión de eventos adversos, compras estratégicas, cambio en las condiciones de trabajo de nuestro equipo de salud. Sabemos que todos los factores humanos van muy de la mano de los eventos adversos, alinearnos con programas de costo-efectividad y de pago basado en valor y animarnos a darle a los pacientes un rol activo en el cuidado. Y esta es una frase que encontré por ahí y me gustó mucho. La no calidad es una fuga silenciosa de valor. Gracias.